Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consume». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días». Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse. Queridos hermanos, dicen algunos teólogos que este pasaje del Evangelio que acabamos de oír ocurrió muy probablemente el lunes santo, dentro de la Semana Santa. ¿Por qué? Porque dice que estaban en el contexto de la celebración de la Pascua. Y también porque Jesús ya está anunciando su muerte inmediata, ¿no? Destruyan este templo, y yo lo reconstruiré en 3 días, cuando los judíos le piden una señal. Pero él no se refería al templo de Jerusalén, se refería a su propio cuerpo. Entonces el apóstol Juan coloca esta enseñanza de Cristo en el capítulo 2 de su Evangelio y no al final. ¿Por qué? Porque aquí entonces se muestra cuál es la intención que tiene Jesús de redimir al ser humano. Él viene como rey. Es un rey porque, recordamos el Domingo de Ramos, entra como un rey, ¿no? Hosana al Hijo de David. Pero no un rey como los de este mundo, sino montado en un burrito, porque no ha venido a ser servido, sino a servir. Además, es un profeta y es un sacerdote. Él es el verdadero sacerdote que va a entregar como víctima a sí mismo, su propio cuerpo, en el altar de la cruz. Él es víctima, sacerdote y altar. Es el nuevo sacerdote que necesita el nuevo templo de Dios. ¿Y cuál es el nuevo templo de Dios? No es uno construido por piedras o cemento o madera, como este templo de Pelchuquín, que nosotros estimamos, admiramos también y queremos mucho, porque ya tiene como 155 años de existencia, ¿no? Es la construcción religiosa más antigua de esta región, de los ríos. Pero Dios no quiere habitar solamente en templos materiales, sino que principalmente en el templo
que significa el corazón de cada uno de nosotros, el cuerpo de nosotros, tiene que ser honrado, cuidado, respetado y dignificado, porque estamos llamados a ser templos del Espíritu Santo. Entonces, si este es un templo, no podemos permitir que en este templo pasen cosas que ofenden a Dios, porque si no, Dios ya no podría habitar en un cuerpo manchado por el pecado. El templo hay que purificarlo, hay que liberarlo, ¿no? Entonces, por eso en la Semana Santa también nosotros vivimos esta Pascua con Cristo, y esta Pascua hemos de prepararla ahora en la Cuaresma, tomando el látigo y expulsando de nuestra vida todo lo que nos aparta de Dios, todo lo que contamina, todo lo que enferma espiritualmente este templo sagrado que es nuestro cuerpo. Y eso entonces hay que hacerlo con santa ira y con violencia, ¿no? Hay que violentarse a sí mismo, ¿no? Dice el Señor que los que conquisten el reino de los cielos son aquellos que se van a hacer violencia contra sí mismos. No los cómodos, no los perezosos, no los cobardes conquistarán el reino de los cielos, sino aquellos que toman el látigo y primeramente emprenden contra el pecado en uno mismo. Expulsar de nosotros, por ejemplo, el ídolo de la lujuria. Porque en un cuerpo que tiene lujuria, ¿cómo va a estar el Espíritu Santo? No está el Espíritu Santo, se escapa. No puede habitar el Espíritu Santo en un cuerpo manchado por el pecado. Un cuerpo que tiene codicia, que tiene avaricia, que es el tema que habla hoy el Evangelio, tampoco sirve para el Espíritu Santo. Si tenemos avaricia, si en nuestros ojos está el signo peso antes que el signo de la cruz, el Espíritu Santo no podrá estar en nosotros. Ya lo había dicho Jesús, no pueden servir a dos señores. O sirven a Dios o sirven al dinero. Y el mundo hoy elige servir, en su mayor parte, por supuesto, no todos, al Dios dinero. Dios dinero. Ejemplo, hace poquito tiempo, en Europa, estamos hablando que Europa es la cuna de la fe cristiana prácticamente, ¿no? Porque ahí se formaron, ¿no es cierto?, todos los primeros santos, los primeros padres de la Iglesia, y de ahí viene, ¿no es cierto?, la expansión de la fe al resto del mundo, principalmente de Europa. Y en Europa, ¿qué es lo que queda de fe cristiana? Las catedrales, las iglesias en la mayor parte de los países son hoy día museos. ¿Dónde están los cristianos? Los europeos se han unido en torno a un ídolo que lo llaman euro. Es una comunidad económica de países, pero que ha olvidado por completo, y eso casi lo denunció durante todo su pontificado Benedicto XVI, se ha olvidado de sus raíces cristianas y se ha quedado solo con el signo euro, que es el dinero. Otra forma de llamar al dios dinero aparece en la Biblia, el dios Mamón, que significa en cierto lenguaje antiguo dinero, riqueza humana. No se puede servir a la riqueza y a Dios al mismo tiempo. Con esto no se quiere decir que el dinero no sea necesario, es como un medio necesario, pero no puede ser un ídolo. La primera lectura nos hablaba de eso, ¿no? Moisés baja con las tablas de la ley y explica el primer mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Como decía el canto hoy día que entonamos al inicio de la misa. Para alabar, para agradecer y adorar al Señor hemos venido a esta iglesia, a la misa el día domingo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cómo va a haber en nuestro corazón espíritu de verdadera alabanza si estamos llenos de codicia, llenos de signo peso, llenos de ambición, llenos de egoísmo? Si el dinero se transforma en lo más importante, no puede ser. Eso puede corromper incluso el alma más religiosa. Los judíos eran muy religiosos, pero tenían en su templo este comercio, un tremendo comercio. Llegaban las personas peregrinando de todas partes
y tenían que comprar pichones, palomas, corderos para ofrecer los sacrificios que estaban prescritos en la ley. Había mesas de cambistas porque había que cambiar el dinero, no podía ocupar cualquier moneda dentro del templo, porque no se podía meter una moneda con la imagen del César. Entonces, antes de entrar a comprar algún animalito, había que cambiar las monedas por monedas permitidas en el templo. Entonces era todo un comercio, y podemos imaginar que en este comercio se favorecía a los ricos, a los pudientes, y se hacía injusticia muchas veces con los pobres, con los humildes, con aquellos que a lo mejor venían con más deseo de alabar a Dios, de rezar, de tener un momento de consagración espiritual, porque hacer un viaje a Jerusalén una vez al año, como lo hacían en la fiesta de Pascua, era un viaje muy sacrificado. Y cuando llegaban al templo, en vez de sentirse acogidos con ganas de rezar, les ponían problemas porque era casi muy difícil para un pobre solucionar esto de los animales y cumplir la ley, porque había que sacrificar a esos pobres animales también. Estaba en la ley, ¿qué le vamos a hacer? Pero se aprovechó toda esa instancia, hermanos, para producir todo un comercio que a Jesús le revolvió completamente el estómago. Sintió ira el Señor, santa ira. Y dice el Evangelio de hoy algo sorprendente. Toma un látigo, hace un látigo y expulsa a los vendedores del templo. Y da vuelta a las mesas y quedan desparramadas todas las monedas. Quedó la grande. Entonces llegan los judíos, los jefes, y dicen: ¿qué signo nos das? ¿Qué autoridad tienes tú para hacer esto? Y Jesús les responde: ¿quieren un signo? Bueno, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Se refiere a la Pascua, ¿no? La resurrección, después de 3 días que lo van a matar. Ese es el signo de los cristianos. No hay otro signo. Dice San Pablo en la carta a los Corintios, en la segunda lectura que escuchamos, que este signo el mundo no lo entiende y no lo aprecia, porque está con otra mentalidad el mundo. Para el mundo lo importante es un buen pasar, ¿no es cierto? Es una buena calidad de vida, como se dice también, o sea, tener dinero. Eso es lo que importa en el mundo. En cambio, lo que predican los apóstoles, los cristianos y la iglesia no es pasarlo bien en este mundo, sino que predicamos que tenemos que tomar la cruz, hermano. Tenemos que acompañar a Jesús en el Calvario. Y eso sin fe resulta que es absurdo. Y esto, dice San Pablo, es escándalo para los judíos y es locura para los griegos. Y hoy también sigue siendo locura y escándalo para muchos, incluso cristianos, amar la cruz de Cristo. Porque nosotros muchas veces aceptamos a Dios, aceptamos la fe si nos conviene, si Él, ¿no es cierto?, si el Señor se adecúa a nuestras peticiones y a nuestras necesidades. Pero si el Señor nos pidiera tomar la cruz y confiar en Él más que en nosotros, ahí ya se nos hace difícil, ¿no? Recordemos lo que decía un sacerdote, que muchos cristianos aman a Jesús, pero odian la cruz. Es muy difícil amar la cruz, porque eso significa conversión, cambiar la mentalidad. No pensar de manera mundana, sino pensar de manera cristiana. La cruz no es una maldición. La cruz es vida y es salvación, porque es una puerta nomás. No es para que nos quedemos eternamente sufriendo, ¿no? Es solamente una puerta, es una Pascua, un paso a la vida eterna. Es mostrarle a Dios que lo amamos sobre todas las cosas, y por eso estamos dispuestos a caminar con Jesús en esta cruz. Y muchas veces la cruz va a significar tener que renunciar a ese espíritu de avaricia que tenemos, a ese apego al dinero tan fuerte que tenemos. De tal modo que nuestros bienes, y no solo materiales, ¿no? También estoy hablando de nuestro tiempo, de nuestras cualidades, de nuestros intereses, de las habilidades que tenemos, que las pongamos al servicio del Señor, en primer lugar, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas.
Y en segundo lugar, al servicio de nuestros hermanos. ¿Y qué voy a ganar yo con eso? ¿Qué voy a ganar yo con eso? ¿Qué gana don Miguel, por ejemplo, acá, que ha venido años y años cuidando esta capilla, con tocar la campana todos los domingos? Nada. ¿Por qué? Porque el cristiano no busca un interés inmediato, no busca una recompensa en este mundo, sino que busca simplemente seguir al Señor. Y el Señor tiene unas matemáticas que son muy extrañas, distintas a las nuestras, ¿no? Uno sabe bien que con un poquito de masa, ¿cierto? Aquí nuestro hermano que está preocupado del pan acá en la comunidad, se produce tanto pan y que, bueno, se vende a tal precio justo, ¿no? Para que la comunidad pueda servirse y para que podamos seguir haciendo pan, ¿no? Uno se maneja con estas matemáticas que son las nuestras, ¿no? Pero Jesús tiene otra matemática. Jesús entrega todo y no le falta a nadie, y a Él tampoco le falta. Jesús nos pide también que lo demos todo. Cuando estaban ahí lejos los apóstoles con solamente 5 panes y 2 peces, no importa, entreguen todo. Y el Señor hace que con esos 5 panes y 2 peces se alimentan miles y miles de personas y sobran 12 canastos llenos. Son otras las matemáticas las del Señor. Él lo que nos pide es poner nuestra confianza en Él y no en nosotros. Esto es un poquito difícil, ¿cierto? Porque es como vivir una locura prácticamente, ¿no? Justamente. Ser cristiano es ser un poquito loco a los ojos del mundo. No lo digo yo, lo dice San Pablo en la misma lectura que acabo de citar de los Corintios, la segunda lectura que acabamos de escuchar hoy. Dice el apóstol que lo que es locura para los hombres es sabiduría para Dios. De tal manera que si nosotros lo entregamos todo por Jesús, a los ojos del mundo seremos locos, seremos tontos, seremos necios, pero a los ojos de Dios, que ve la intención de amar a Dios sobre todas las cosas, es la mayor sabiduría. Es construirse un tesoro en el cielo. Pidamos entonces al Señor en esta Cuaresma, en estos poquitos días que nos faltan para iniciar la Semana Santa, que realmente nuestro corazón se vaya modelando, conformando, convirtiendo de acuerdo a esta nueva mentalidad, que es la sabiduría de Cristo, que tiene un nombre de 4 letras. Cruz, amar la cruz. Amar la cruz como un signo de ofrenda, de entrega de la propia vida, sabiendo que Dios no nos va a dejar ahí botados, ¿no es cierto?, sino que Él nunca se va a dejar vencer en generosidad. Yo haré brotar de mi discípulo, de su corazón, un manantial de agua viva que nunca se secará. Seguir a Jesús, queridos hermanos, es tener una felicidad tan grande que uno no sabe de dónde viene, porque es el Espíritu Santo que brota como un manantial, como una vertiente viva del corazón. Y eso es más valioso, sin duda, que todas las riquezas del mundo, que toda la fama, que todos los placeres, que todo el poder que nos pueda entregar el mundo y este tiempo en que vivimos. Pidamos a la Virgen y a San José que ellos sí supieron consagrarse por entero a Jesús y amar esta cruz, este camino estrecho, para que nosotros podamos seguir sus huellas. No importa que seamos pocos, pero si estamos convencidos y vivimos esta alegría de estar con la cruz de Cristo siempre, ciertamente que vamos a poder llevar a otros hermanos este gozo verdadero que Cristo nos da. Así sea. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en